Capítulo 22. El ritual de la marcha. 9000 enanos marchaban como uno solo a paso ligero. Sus filas recorrían los valles y salvaban los riscos. Se asemejaban más a una fuerza de la naturaleza que un ejército. Los sacerdotes enanos se habían repartido por igual a lo largo del enorme ejército, y dirigían la canción, que era más que una canción. Bruenor iba en cabeza, con la mente puesta en sus recuerdos del trono de los dioses enanos, que le servían para revivir un antiguo ritual de los enanos largo tiempo olvidado. El ritual de la marcha. Los susurros de Dumatoin le transmitían las palabras a sus labios y su voz grave las cantaba en alto. Todos los enanos se unieron a la canción. 9000 voces que marcaban el ritmo de 9000 botas. El suelo trepidaba a su paso incansable gracias a la magia del ritual. Un encantamiento que inundaba el corazón de todos y cada uno de los enanos, con el que ofrecían lo mejor de sí mismos. Recorrieron muchos kilómetros desde la cara sur de Cuarto Pico, a lo largo del risco meridional del Valle del Guardián y nada más cruzar ese valle. Dieron alcance a uno de los ejércitos de los orcos, el único de los que puso cerco a Mithril Hall y no participó en la batalla del puente de Surbrin. 9000 enanos, armados y protegidos con armaduras del mejor mitril y la adamantina que ofrecían las minas de las 3 ciudadelas, liderados por 4 reyes enanos, con el apoyo de 300 arqueros elfos y con Drizzt Do'Urden y Catti-brie entre sus filas, cayeron sobre los orcos. Superados por una fuerza 5 veces más numerosa y sorprendidos ante la rápida llegada del enorme ejército procedente del Surbrin, los orcos de muchas flechas emprendieron una huida en desbandada nada más comenzar la batalla. Escaparon en todas direcciones, aunque la mayoría se dirigió hacia el norte. Drizzt y los elfos de Sinafein los acosaron durante su espantada, pero los enanos no se unieron a ellos. A la llamada de Bruenor, volvieron sobre sus pasos para acometer su siguiente llegada, y emprendieron la vuelta al río al ritmo de sus canciones, luego lo cruzaron hacia las tierras orientales del Valle del Frío, donde se asentaban las fuerzas que rodeaban la ciudadela Felbar. Conocían el emplazamiento de todos los campamentos enemigos con gran detalle. Las dragonas y sus jinetes les habían facilitado esa información antes de que los enanos iniciaran su marcha. Y con eso, los elfos exploradores y el poder de adivinación de Catti-brie guiaban a Bruenor y los suyos. Nunca un ejército, y menos uno como el de los menudos enanos, se había desplazado con tanta rapidez y precisión en la historia de los hombres o los elfos. Ni en la de los orcos. Me falta resuello, le comentó Drizzt a Bruenor en uno de los raros descansos que se concedían los enanos. Voy a tener que convocar a Andahar para mantener vuestro ritmo. Canta como un enano, elfo, bromeó Bruenor. Guajaja. Le falta voz para hacerlo. Saltó Bungalotum, que estaba sentado cerca de ellos y al lado de la general Dagnabeth y el rey Connerad. Drizzt se unió de buena gana a las risas que provocó el comentario. Tampoco entiendo una palabra de lo que cantáis. Repuso y los enanos rieron con más fuerza. Nos quedan 60 kilómetros y una buena pelea antes de la cena, dijo Bruenor, y Drizzt adivinó que ese era uno de los versos de la canción de los enanos. Ahora sé por qué Moradin me pidió que volviera, comentó en voz baja para que solo le oyeran Drizzt y Catti-brie. Querrás decir que te lo pidió Mielikki, señaló Drizzt. Moradin a través de ella, insistió Bruenor. Vale, de acuerdo. Es cierto que ella me pidió que salvara vuestros flacos traseros, pero era más que eso. Ahora lo veo todo claro. Dumatoin me susurra y Clanhedin es quien da fuerza a mi brazo. Se detuvo para flexionar un brazo musculado. Y también Moradin, añadió con gravedad. Está saltando de alegría, no os quepa duda. Fue Grunz quien envió a Obould hace décadas, y ahora es Moradin quien está enviando a esos perros de vuelta al lugar que les corresponde. Limpiaremos el Valle del Frío, dijo Drizzt. Cierto, y barreremos a todas las legiones enemigas desde el Cursograna hasta Advar. ¿Y luego, qué? Volveremos a cruzar el Surbrin, sentenció Bruenor, mientras dirigía su mirada hacia el noroeste, donde se hallaba el puente Surbrin. Drizzt adivinó lo que pensaba el enano. Los enanos contaban con una gran ventaja. No se tenían que preocupar por su retaguardia, ni por las ciudadelas. Aunque Artus decidiese ir tras ellos con su enorme ejército, jamás les daría alcance, ni sería capaz de asaltar con éxito Mithril Hall, la ciudadela Advar, o la ciudadela Apkelbar. El ritual de la marcha, comentó el Drow en voz alta. El susurro de Dumatoin, añadió Bruenor, y le guiñó un ojo. 60 kilómetros y una buena pelea antes de la cena, cantó Catti-brie con su mejor acento enano. Menos mal que Regis no está aquí. El verano había llegado a la marca argentea, pero en las laderas de Cuarto Pico, Domvielle era presa de un frío intenso. La nubosidad se cernía sobre ella y portaban una amenaza real de lluvia helada, algo que ya había sufrido hacía poco. Lo más prudente era abandonar la zona nevada de la montaña, pero no podía hacerlo.
Cacida no se lo permitía. Su aliento formaba nubes blancas de vaho ante ella, mientras avanzaba trabajosamente a través de la nieve medio derretida. Cayó varias veces y tenía la ropa empapada, por no hablar del intenso temor que sentía ante la posibilidad de provocar una luz. Pero al final, alcanzó su meta a la vuelta de un promontorio rocoso. El cuerpo destrozado de Aurbangras yacía en un charco de sangre y nieve embarrada que lo teñía de rojo. Intentó rodear el sanguinolento barrizal, pero entonces distinguió la forma menuda próxima al dragón abatido. Echó a correr por el barrizal, entre resbalones y gritos, llamando a su padre a cada paso. Alcanzó el cuerpo congelado de Tosun e intentó tocarlo. No pudo. El aliento de Aurbangras lo había alcanzado de pleno y una gruesa capa de hielo envolvía el cadáver destrozado de su padre. Arañó el hielo con desesperación hasta que le sangraron los dedos, y al final desistió, dejándose caer sobre la nieve entre jadeos y sollozos mal contenidos. Sabía perfectamente que Tosun había muerto. La espada se lo había dicho, y también cómo había perdido la vida. Sin embargo, ante el cuerpo congelado, la sensación de pérdida y las implicaciones que conllevaba, la golpearon sin piedad. No podía volver a Menzoberranzan. No podía volver al lado de su madre y su clan. No tenía a dónde ir, ni tampoco los medios para llegar. De súbito, se sintió atravesada por un dolor que la hizo jadear y olvidarse de sus penas y temores. Bajó la vista hacia el origen del dolor, su espada viviente. Encontraremos el modo, le prometió Cacea, y le recordó el plan que había preparado para ello. Serás bien recibida en la ciudad de la reina araña. Tú harás lo que el hijo de la casa Baenre no pudo hacer. Traerás la vergüenza sobre él y serás ensalzada por ese motivo. Don Wielle asintió. Confiaba en la espada. La espada le mostraba el camino a la aceptación. Pero también le mostraba el camino a la venganza. El viaje a la marca Argentea había sido largo para la mayoría de los Drow de Sorlarin, por lo que el camino de retorno sería igual de largo. La casa Sorlarin, que gobernaba la ciudad, era célebre por sus adeptos al uso de la magia arcana, pero aparte de Ravel, quien ya se encontraba en Menzoberranzan con Grom Baenre, y de Sabra, quien permanecía al lado de la madre matrona Zekrit en la nueva ciudad, pocos de esos adeptos poseían el poder para formular un conjuro de teletransportación. Así que los Drow tenían que caminar, o viajar a lomos de sus monturas espectrales y discos de levitación, y era un viaje que les llevaría como poco, un mes. Y cada día que acompañaban al ejército del señor de la guerra Artusk, añadía 2 días a ese viaje. Los orcos marchaban hacia el sur, alejándose de la cueva que llevaría a los 80 guerreros y magos Drow de vuelta a Qusor-Larrin. Si la batalla en el río Raubin, donde una docena de elfos oscuros habían perdido la vida, no había bastado para desalentar a los Drow, la partida de los de Menzoberranzan y la de los dragones blancos los había convencido de que la guerra no tenía ningún sentido. ¿Se lo decimos, o nos marchamos sin más?, preguntó el mago Drow llamado Mafizo Bailentarne a sus pares, empleando el discreto e intrincado lenguaje de signos de los Drow. El repugnante señor de la guerra orco se enfadará, replicó un anciano guerrero Sorlarin de nombre Epricante. Está empezando a recibir las nuevas de lo sucedido en Mithril Hall. El grupo de media docena de líderes Drow miró hacia la gran tienda de Artusk. La fogata en su interior mostraba la enorme sombra del orco, que paseaba de un lado para otro, presa de la inquietud. Habían viajado hasta altas horas de la noche, a través del paso de la luna, y se aproximaban por el este a Everlund, aunque todavía les quedaban más de 100 kilómetros para alcanzar su destino. Las montañas Necer se alzaban al norte, un obstáculo más en su camino de retorno a los túneles de la antípoda oscura que los conducirían a casa. Y también sabrá lo de los dragones, señaló otro, y los 6 líderes asintieron. Los rumores dicen que Aurbangras ha sido aniquilado. Reúne a los nuestros, ordenó Mafizo. Es mejor que estemos lejos antes de que el señor de la guerra se entere de que nos hemos marchado. Mafizo miró hacia el este, allá donde la tenue luz de la luna se hacía visible bajo el extremo oriental del oscurecimiento de Chabrak. Partiremos cuando la luz de luna quede oculta por el encantamiento de Chabrak, dijo a los demás. Sus compañeros mostraron su aprobación y partieron en busca de los suyos entre los orcos, para informarles de la decisión que acababan de tomar. 1 hora más tarde, los Drow comenzaron a abandonar el campamento en pequeños grupos, dejando atrás las hogueras de los goblins, los orcos y otros monstruos, en dirección hacia el paso de la luna y Sundabar más allá. Lo habrían logrado de no ser por la segunda sombra que se unió la de Artusk en el interior de la tienda del líder orco. «Se marchan», exclamó el recién llegado, que se materializó de la nada. Los orcos se atropellaron entre sí, intentando reaccionar a la súbita intrusión, pero el Drow no se movió. Cuando uno de los guardas de Artusk le arrojó una lanza al pecho, el arma rebotó y cayó al suelo. «Tus dragones se han marchado, Artusk»,
anunció el Dró. Han engañado a mi gente en Menzoberranzan, y también te han engañado a ti. Los traidores de Qusor-Larrin. Un grupo de orcos cerró filas delante del señor de la guerra, con sus lanzas y espadas listas para atacar al intruso, pero Artusk los detuvo. ¿Quién eres?, exigió. Un mensajero del duque Tiago, replicó el Dró. El mismo que ha huido con sus guerreros. Gruñó Artusk, y los orcos ante él blandieron las lanzas. Porque fuimos engañados, replicó el Dró. Por los elfos oscuros de Qusor-Larrin, que se han quedado para luchar. Rugió Artusk. El Dró sonrió mientras negaba con la cabeza. No, señor de la guerra Artusk. Te han traído hasta aquí, lejos de tu fortaleza y con dificultades para conseguir provisiones, para dejarte morir. Y ahora, conseguido su propósito, se marchan. Y con eso, el Dró hizo un gesto de indiferencia y se desvaneció en el aire, aunque antes tendió la mano hacia el orco que le había arrojado la lanza, y el simple gesto envió al monstruo volando de espaldas. Cuando cayó, lucía una herida en el pecho igual a la que habría infligido la lanza de haber alcanzado su objetivo. Y se marchó. Los orcos comenzaron a mirar a todas partes, esperando que volviera a aparecer hasta que Artusk comenzó a zarandearles. Salid a comprobar lo que ha dicho. Rugió. ¿Cómo odio a esas bestezuelas insignificantes?, le dijo Kimuriel a Grom cuando volvió junto al archimago, que aguardaba en una cueva al norte del campamento del ejército orco de Artusk. Cumplen con su cometido, respondió el archimago. Kimuriel asintió, sabiendo que muchos Dró de Qusor-Larrin iban a morir ese día. Las bajas avergonzarían a la ciudad lo bastante para colocar en una situación comprometida a la madre matrona Ceerit, quien no tendría más remedio que solicitar ayuda a la madre matrona Kentel. Al final, la incursión en la marca argentea redundaría de nuevo en beneficio de la casa Baenre. Un hecho que no sorprendía a Kimuriel lo más mínimo. Había sospechado de las intenciones de Kentel desde que ésta había alistado soldados y magos procedentes de Qusor-Larrin. Y más aún cuando había recurrido a Chabrak para conjurar el oscurecimiento, algo que el poderoso Gromp habría podido hacer sin dificultades. La madre matrona Kentel jamás había considerado la posibilidad real de que Qusor-Larrin fuese independiente. La madre matrona Ceerit siempre estaría sometida al yugo de la casa Baenre. La muerte de unas cuantas decenas de varones Dró no significaba nada para la madre matrona Kentel, pero para la madre matrona Ceerit, cuyos recursos eran muy inferiores, y con la perspectiva de tener que luchar para afianzar su ciudad recién fundada, sobre todo tras los daños que había sufrido la ciudad a manos de Drist y los suyos, la pérdida de los varones sería un golpe muy duro. Por otra parte, algo así podía hacer pensar a otras casas de Menzoberranzan, la Melarn o la Unthrin, que la ciudad no contaba con el favor de Lady Yod, como les habían hecho creer. No era un secreto que la madre matrona Sakti Unthrin había establecido por su cuenta un acuerdo comercial con algunas de las casas menores y que había visto con malos ojos la fundación de una nueva ciudad por parte de la casa Sorlarrin para facilitar el comercio con la superficie. Kimuriel miró fijamente al archimago y lamentó que no fuese la hora de una de sus clases de poderes psiónicos. Si pudiera entrar en la mente del archimago, sería posible que averiguase las motivaciones de Gromp, que parecía empeñado en enfrentar a los distintos bandos entre sí. Gromp estaba al tanto de la injerencia de Jarlasle, pero no había hecho nada por detener al mercenario. Por otra parte, al enviar a Kimuriel a visitar a Artusk, Gromp actuaba en favor de los intereses de la madre matrona Kentel. ¿Pero por qué? Los elfos oscuros podían desplazarse con suma rapidez, y más cuando conjuraban monturas espectrales y otros medios de transporte mágicos. A pesar de ello, los orcos, los goblins, los ogros y los gigantes comenzaron a transmitir el mensaje sobre la huida de los Dró desde el campamento del señor de la guerra Artusk hacia el norte y el este, y los elfos oscuros perdieron cualquier ventaja. Y así, la primera batalla del ejército de Artusk que avanzaba hacia Eberlund no fue contra los habitantes de la ciudad, ni contra los caballeros de plata de Alena Lanzafulgente, ni contra otro ejército enemigo. El mensaje que corrió entre las filas de los monstruos decía que había 100 monedas de oro y un carromato de esclavos para todo el que consiguiera una cabeza de Dró. Las bolas de fuegos y rayos de los magos Dró iluminaron la noche. Las magníficas armas de los elfos oscuros tiñeron el campo de batalla con la sangre de los orcos, los goblins, los ogros y los gigantes por igual. Pero los gigantes arrojaron 100 rocas entre la lluvia de flechas y lanzas de los orcos, por no hablar de los miles de guerreros que cargaron contra las filas de los de Qusor-Larrin. Algunos consiguieron escapar al amparo de la noche, pero la mayoría fue abatida. Tal y como lo había planeado Gromp.